Hare Krishna Charyadeva, muchas gracias. Es para no desviarme mucho del tema que está tocando Chitra. El tema justamente de cuando se habla de la castidad y la timidez dentro de las cualidades de, se puede decir de una mujer, pero también se menciona en un hombre. Más bien sería, ¿cuál sería la práctica adecuada de estos conceptos? Digamos, cuando se habla, por ejemplo, de Gandhari, que logró tener poderes incluso debido a su castidad y o cuando se habla, por ejemplo, que una persona debe ser tímida ante o shy, entonces es que la palabra no es muy adecuada tal vez en español, pero cuando se habla de ese shyness, ¿verdad? De una persona natural, sean hombres Sí, o mujeres, digamos, como cualidad, ¿cuál sería una buena pero, práctica más bien? pero depende. Primero que gracias a Dios, esa historia de Gandhari, de darse, gracias a Dios, esa historia no está en el Bhagavatam. O sea, sabemos de los acharyas, como Advacharya, que el texto de Mahabharata que tenemos hoy en día en sánscrito tiene muchas corrupciones textuales. Entonces tenemos el Bhagavatam, que es mucho más de confianza. El Bhagavatam no cuenta esa historia. Así como el Bhagavatam no cuenta que Yudhishthira apostó a su mujer, a Draupadi. Pero sobre timidez, depende. Hay hombres tímidos y hay mujeres tímidos y hombres y mujeres osados. Y depende del caso. En el campo de batalla, ser muy tímido no es una ventaja. Entonces, ser tímido, no. Yo personalmente estoy buscando mujeres que quieren entrar en el campo de batalla y quieren pelear por Krishna. Y un ejemplo de una mujer así es la hermana de Krishna. La hermana de Krishna, Subhadra, cuando Arjuna y Subhadra, ¿cómo se dice en español? Se fugaron, se dice, los dos. Cuando Subhadra y Arjuna se fugaron, Arjuna los defendía con sus flechas y Draupadi, a Subhadra, resulta que Subhadra era experta en conducir una cuadrilla de guerra. Eso no me parece demasiado tímido. El Mahabharata dice que cuando los Krishna y los Pandavas fueron en el verano, que hace mucho calor ahí en Indraprastha, y tenían un lugar de vacaciones por el río Yamuna, y había esas palabras, un torneo. Había un torneo de lucha libre, así, con diferentes actividades, pero lo interesante es que el torneo de lucha libre era entre las mujeres. Tal vez vamos a empezar eso en nuestros festivales. Porque eran kshatriyas. Entonces, hacer un torneo de lucha libre no es demasiado tímido, ¿verdad? Y Draupadi, cuando Draupadi fue secuestrada por Jayadratha, lo azotó en la cara. Ella agarró ¿cómo se dice? Las reinas y lo azotó en la cara. Eso no es muy tímido. Al mismo tiempo, por ejemplo, cuando Narada Muni visitó los Pándavas para hablar de política, entonces ella vino como una señora perfecta, ella vino, ofreció respeto a Narada Muni y se fue. Se dejó que los hombres hablaran. Entonces, ella es, como se dice en inglés, un acto de clase, o sea que si se ve esas mujeres como Draupadi, como Subhadras, tienen buenos modales, son perfectamente comportadas, son fuertes, son inteligentes.
hay muchos casos en el Bhagavatam, por ejemplo, las oraciones, cuando Krishna entró en Hastinapur, o Indraprastha, o Dwarka, es típico que las mujeres van a los techos. Si yo estuviera allá, yo iría a los techos, porque ahí en la calle había millares de caballos, elefantes, o la cantidad de excremento era para enterrarse vivo. O sea, era un lugar de muchos hombres grandes, guerreros, animales enormes, todo el mundo empujándose. Yo iría al techo, personalmente. Entonces, por ejemplo, cuando en Vrindavan, las mujeres nunca van al techo para mirar a Krishna. Es vida urbana, que era una cosa práctica, para que no fueran, como se dice, atropelados. Entonces, tenemos que ver en forma práctica lo que realmente era la cultura. Y eso de que todas mujeres son tímidas, eso es cultura musulmana. Y cultura hindú musulmana. Por ejemplo, en la famosa historia de Sudama Brahmana, que su esposa le dijo que debes ir a hablar con tu amigo Krishna. Y él dijo que no, no quiero. Resultado, él fue. O sea que la mujer insistió y él fue. Entonces, si vemos en el caso de Pandu y Kunti, de Sudama y su esposa, en tantos casos, eran personas normales. No eran chauvinistas, no eran así, dos mujeres tímidas. Eso no tiene nada que ver con la cultura védica. Claro que los hombres entendían su lugar, las mujeres su lugar. Había una cultura muy refinada, pero eran personas normales. Y en la historia del Gaudiya Vaishnavismo, en los últimos 500 años, había muchos gurús, mujeres, gurús. Mismo en los Vedas hay mujeres que son gurús. Hay mujeres que son gurús de reyes. Así, lo que se hace pasar como cultura védica muchas veces es cultura hindú. Cultura hindú muy influenciada por cultura musulmana. Bueno, cualquier pregunta. Disolver nada más a Chareya para terminar. ¿Y cuál fue el argumento que le dio Kunti a Pandu? Que acaba de mencionar el argumento de Pandu, pero que luego que Kunti convenció a Pandu. Bueno, básicamente le dijo, eso es absurdo. Y le dijo que no me vas a poner en una posición en la sociedad así. Que soy, como se dice, la amante de todos dioses del cielo. Entonces él aceptó, se rindió y así quedó. O sea que, por ejemplo, hemos visto tantos casos en ISKCON que hay una pareja, el hombre se va, la mujer se queda. ¿Será que el hombre es más inteligente? Y hay casos en que la mujer se va y el hombre se queda. Entonces, yo prefiero tratar a cada persona como tal como es. Traer esas categorías, traer esos preconceptos, yo creo que no ayuda. Simplemente, claro que he notado ciertas tendencias entre mujeres, ciertas tendencias entre hombres, pero en un caso específico, la persona es esa persona. Las personas no son categorías, son personas. Y es otro caso de muchos devotos no poder aplicar la filosofía personalista. Insisten en ver a personas como categorías en vez de verla como personas.
Y ni las categorías siempre son muy inteligentes.